¿Qué va a pasar de aquí en adelante y qué conclusiones dejó esta etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo? Se encuentra con nosotros Pedro Velasco, él es miembro de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, gracias por su presencia en esta tarde con la audiencia en América Latina. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gustoso de poder despejar las inquietudes que tienen en torno a un tema de actualidad en el Ecuador, como es el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Bien, quisiera preguntarle, empecemos por esta última parte, ¿por qué no se permitió la comparecencia del ex gerente de Flopec, el almirante Estupiñán? Entendemos que estaba dentro de los comparecientes presentados por los acusadores. En primera instancia se excusó de asistir, después dijo que ya asistiría. Pero más allá de los formalismos, ¿no les parecía importante lo que él podía decir en el marco de este proceso? No se trata de formalismos, sino de cumplir lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando se presenta una solicitud de juicio político, los asambleístas que solicitan tienen que proponer las pruebas que sean documentales, tienen que anunciar las comparecencias o pruebas testimoniales, y en base a eso la Comisión de Fiscalización y Control Político organiza un cronograma de comparecencias y le señala día y hora para que quienes hayan sido anunciados dentro de la solicitud puedan comparecer a rendir sus testimonios. Esto ocurrió, se lo hizo en un cronograma bastante apretado porque eran anunciados más de 50 personas los que debían comparecer a la comisión y nosotros señalamos día y hora para que lo haga. Sin embargo, el almirante Estupiñán, como exgerente de Flopec, en lugar de pedir que se le difiera la fecha para otra oportunidad, lo que hace es una carta cuestionadora. En principio hablan de que la comisión no es imparcial, de que él no se va a prestar con su presencia para este tipo de ilegalidades y por lo tanto que él no está dispuesto a asistir a la comisión. Si así se lee una carta, se entiende que hay un desistimiento expreso de quien debía, como responsable de la empresa Flopec, de comparecer a dar su versión y aclarar los temas. Sin embargo, no lo hace y envía más bien una carta pretendiendo descalificar las actuaciones de la comisión. El día de ayer, en el que prácticamente se cerraba la fase de pruebas, en donde se terminaron de presentar los alegatos, al iniciar la sesión se presenta la solicitud por parte del colega asambleísta Roberto Cuero, en el que pide que se dé lectura a la carta. Cuando una carta hubiese sido anunciada inicialmente como parte del proceso de prueba, se le hubiese dado lectura. Yo pedí por secretaría, a través de la autorización de la presidenta encargada, Ana Belén Cordero, y se me informó, se me certificó de que no estaba anunciada como prueba. Y por lo tanto, aquella actividad que esté fuera de lo legal no procede. Así es que no son formalismos, sino es cumplimiento estricto de la ley. Por lo tanto, no se dio paso a esa lectura que no tenía ninguna razón de ser fuera de un término de prueba. Hubiera sido fundamental, sin embargo, escucharle, porque para que la audiencia de Latinoamérica conozca, se trataría de uno de los funcionarios que estuvo dirigiendo esta empresa en donde se presume que se han registrado actos de corrupción y quien advertía que había dicho el presidente que esto estaba pasando. De alguna forma, durante el periodo de pruebas y de comparecencias, hubo sustentación al respecto de este asunto de que el presidente conocía lo que estaba pasando en Flopec y sin embargo no hizo nada al respecto. Sí, para que no quede flotando la idea última de lo que estamos hablando, vuelvo a insistir, hay un desistimiento expreso de este exfuncionario. Él tenía la obligación de comparecer, sin embargo no quiso hacerlo. No tuvo la voluntad ni la interesa ni el coraje de venir a la asamblea a aportar con ello y solamente pretendía a través de una carta pretender descalificar. Por lo tanto, eso que quede absolutamente claro. La comisión dio las facilidades, se señaló día y hora para que llegue y nunca llegó. Ahora el tema de empezar con este tipo de documentos, cartas que no tienen ninguna evidencia, pretender mencionar que ha notificado al presidente de la República
Es importante que para Latinoamérica y para quienes nos escuchan y nos miran, se vaya posicionando fechas y tiempos. El contrato con la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tankers Pool Company se realizó en el año 2018 y se lo renova el contrato en el año 2020, es decir, en el periodo que estaba de presidente de la República el expresidente Lenín Moreno. No estaba todavía el presidente actual, él apenas llega en mayo del 2021, hace aproximadamente 2 años. Es decir, eso es importante porque así como se dice, la información podría generar conflictos. La Contraloría General del Estado hace una auditoría a ese contrato y lo hace en el periodo de enero a diciembre del año 2020. Todavía no estaba de presidente Guillermo Lasso, estaba de presidente Lenín Moreno. Y en ese periodo de la auditoría que hace la Contraloría General del Estado determina 13 observaciones y recomendaciones a ese periodo que no se cumplieron ciertos aspectos y determina una responsabilidad civil culposa que nosotros llamamos glosa para el exgerente de Flopec y el exgerente comercial. A ellos les determina una glosa de $6.100.000 y son ellos los que tienen que responder, por una parte. Y otro tema que nuestra Constitución de la República determina que las empresas públicas, que no es invento de ahora, sino que ya viene desde la Constitución del 2008, que está vigente en el Ecuador, se determina que las empresas públicas gozan de autonomía de gestión, autonomía administrativa, autonomía financiera. ¿Y quién es el representante de la empresa pública? Es el representante legal de esa institución, es decir, de la empresa pública Flopec, y es el gerente. Y el gerente es el que responde de las acciones o de las omisiones que tenga, no responde otra persona. En cualquier empresa el gerente es el representante. Por lo tanto, esto es importante también que se tenga muy en cuenta. Ahora, asambleísta, lo que sí pasó durante el tiempo del presidente Lasso fue el nombramiento de Hernán Luque Lecaro, quien estuvo al frente de la entidad rectora de todas las empresas públicas, la ENCO, quien se encuentra prófugo ahora de la justicia y a quien está siendo investigado por la Fiscalía por un caso de corrupción. En ese sentido, el ex secretario anticorrupción del gobierno del presidente Lasso señaló en las comparecencias que brindó fichas para advertir de que esto estaba ocurriendo. ¿Ahí no se identificaría una responsabilidad penal que cubriría este periodo administrativo? Sí, también es necesario que aclaremos el tema de que el delito o presunto delito que se persigue a través de esta acusación política es el único que admitió la Corte Constitucional, que es un presunto delito de peculado. Y el delito de peculado consiste en la apropiación o el uso indebido de fondos públicos, de bienes, de recursos, en beneficio personal o de terceros. Aquí no se está juzgando en el juicio político la designación de un funcionario, no se está juzgando eso. Se está juzgando una responsabilidad política, no se está juzgando un delito que va a la justicia regular. El delito de peculado. No nos tratemos de confundir, porque a veces con esa lectura tan breve podría hacerse entender como que se está juzgando cualquier otra cosa. Es el delito de peculado y a eso se circunscribe el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y nuestro Código Orgánico Integral Penal, el artículo 278 del COIP, establece claramente qué es el peculado. Por lo tanto, sobre eso tiene que versar el juicio político. Así es que ahora, asambleísta, perdón un ratito, la narrativa de que no, de que él lo nombró a tal persona y de que por lo tanto ahí podía haber un tema de tráfico de influencias, omisiones. No ese es el caso que se está juzgando, que quede claro, es el presunto delito de peculado. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante, asambleísta? Díganos un poco cómo está el calendario. Se acabó el periodo de comparecencias, comenzaron la redacción. ¿Qué cabe en ese proceso para que los ecuatorianos sepan qué se está haciendo en la Comisión de Fiscalización antes de presentar el informe sustanciado? Ratificándome lo que dije al inicio, solamente circunscribirnos a lo que nos dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nos dice que tenemos nosotros el plazo de 10 días a la Comisión de Fiscalización y Control Político para elaborar el informe. Si se terminó el plazo de evacuación de pruebas,
que se terminaba prácticamente el día de hoy, pero como no comparecieron muchas de las personas, no solamente fue el caso del almirante Estupiñán, muchas personas se negaron a comparecer, no vinieron y por lo tanto se terminó el plazo, el día de hoy se terminaría. Desde mañana empieza a correr los 10 días, es decir, se tiene hasta el día domingo 7 de mayo para presentar el informe al presidente. En los próximos días tendremos sesión que deberá convocar a la presidenta encargada o el presidente para nosotros elaborar ese informe, analizarlo y luego de eso ponerlo a consideración del Pleno. Yo había dicho desde un inicio en varios medios de comunicación que la decisión no está en la Comisión de Fiscalización, el que continúe o no este proceso. Nosotros presentamos un informe motivado y ese informe motivado toma la decisión el Pleno, es decir, los 137 asambleístas, cuando ya sea convocado por parte del presidente de la Asamblea. Clarísimo. Veremos cómo evoluciona entonces este caso muy importante en 10 días cuando ya se termine el informe que será luego sometido a la votación del Pleno de la Asamblea. Muy gentil, gracias asambleísta por permitirnos conocer los detalles de esto tan importante que están siguiendo los ecuatorianos. A usted muy gentil y gracias por permitirme dar claridad sobre este proceso. Gracias.